Sean todas y todos bienvenidos a esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte y para mí es un placer acompañarles en esta labor pedagógica que desarrolla el Tribunal Constitucional de la República Dominicana para que todos conozcan el contenido de nuestra Constitución. En las ediciones de enero estuvimos hablando acerca de los derechos, garantías y deberes fundamentales. Y hoy precisamente estaremos abordando esas garantías sobre los derechos fundamentales. Vamos a ver de qué se tratan en el siguiente reportaje. Las garantías fundamentales están constituidas por un conjunto de normas consignadas por lo general en el texto constitucional y las convenciones internacionales y procuran asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales, su ejercicio pleno y el mejor disfrute. En el artículo 68 de la Constitución Dominicana se establece que la norma suprema garantiza la efectividad de los derechos fundamentales por medio de mecanismos de tutela y protección, de manera que toda persona puede lograr que su derecho se alcanza de manera satisfactoria frente a cualquier persona o institución que haya violado tal derecho. Entre estas garantías sustantivas figura la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso, de ahí que toda persona puede ejercer sus derechos e intereses legítimos con entera libertad y cuando lo hace, debe ser protegida y garantizada por la tutela judicial efectiva, es decir, debe verificarse el debido proceso, se han de cumplir un mínimo de garantías. El artículo 69 de la Constitución Política del Estado establece 10 garantías mínimas, las cuales son las siguientes. 1. El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita. 2. El derecho a ser oída dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley. 3. El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable. 4. El derecho a un juicio público, oral y contradictorio en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa. 5. Ninguna persona puede ser juzgada 2 veces por una misma causa. 6. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo. 7. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. 8. Es nula toda prueba obtenida en violación a la ley. 9. Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El Tribunal Superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando solo la persona condenada recurra a la sentencia. 10. Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. El Tribunal Constitucional Dominicano, en su sentencia TC-0489-15, se refiere a la tutela judicial efectiva en los términos: puede traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de los derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad ordinaria no haya reconocido un recurso o acción concreta. Se define el debido proceso como una garantía de carácter constitucional, cuyo objeto es asegurar que se protegerán los derechos fundamentales de las personas durante el conocimiento de una acción jurisdiccional o administrativa. Y una de esas garantías se encuentra amparada en el artículo 70 de nuestra Constitución referente a lo que es el habeas data. Vamos a conocer de qué se trata a continuación. El habeas data, recurso considerado como una de las garantías constitucionales por excelencia, es definido como la acción judicial que puede ser interpuesta por cualquier persona con el fin de conocer la existencia y acceder a la información que de ella conste en registro o bancos de datos públicos o privados, así como solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. Este mecanismo está previsto en el artículo 70 de la Constitución y en el 64 de la Ley 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Ya la Ley 172-13 tiene por objeto la protección integral de los datos personales u otros medios técnicos de tratamientos de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. Prevé la acción de habeas data si el responsable del banco de datos, después de verificar y comprobar la pertinencia de la reclamación, no procede a la rectificación, supresión
o actualización de los datos personales del afectado en el plazo máximo de 10 días hábiles de recibido el reclamo o advertido cualquier inexactitud. En definitiva, la finalidad del derecho de habeas data permite contrarrestar los peligros del desarrollo de la informática, que junto con la electrónica y las telecomunicaciones hace posible la difusión limitada de los datos de las personas. El magistrado Manuel Bonelli Vega estuvo hablando recientemente de esto e indicó que la acción constitucional de habeas data es un mecanismo de protección y tutela de los derechos fundamentales consagrada en el artículo 70 de la Constitución y se traduce en un derecho en favor de toda persona para conocer de la existencia y acceder a los datos personales que figuren en registros de bancos públicos o privados. La habeas data permite que el titular del derecho personal contenido en el banco de datos público o privado pueda, en los casos de falsedad o discriminación, exigir su suspensión, rectificación, actualización o confidencialidad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de habeas data ha sido abundante y enriquecedora. Hacemos mención de algunas decisiones, como las sentencias TC 0011-12 del 3 de mayo del 2012, la TC 0042-12 del 21 de septiembre del 2012, la TC 0024-13 del 6 de marzo del 2013, la TC 0079-13 del 7 de mayo del 2013 y la TC 0050-14 del 24 de marzo del 2014, así como la sentencia TC 0171-20 del año 2020. Otro caso con resultados diferentes fue el resuelto en la sentencia TC 0011-12, que protegió la información personal al rechazar un recurso de revisión de amparo de la sociedad comercial Gary Gresco, que alegaba violación al derecho de acceso a la información pública por la Dirección General de Migración, al negarse a expedirle una certificación donde verificaban las entradas y salidas del país de los señores Amal Fabiani y Jean-Claude Fabiani desde el año 2004, y si la primera se encontraba en el país en fecha de 12 de mayo del 2007. El tribunal consideró que la divulgación no consentida de datos contenidos en los registros de migración resultaba un ejercicio desproporcionado al derecho a la información que vulneraba el núcleo esencial del derecho fundamental a la dignidad, la integridad, la intimidad y el honor de las personas registradas cuando carezca de incidencia en asuntos de interés colectivo y concierna a personas cuya relevancia pública no haya sido alegada ni tampoco establecida. Desafíos en materia de protección de datos personales, a pesar de las decisiones emanadas por el Tribunal Constitucional relativas al habeas data y el impacto de las sentencias en esta materia para que la protección de datos personales sea una realidad en la República Dominicana, se necesita construir toda una cultura sobre este derecho. Ya tenemos un marco legislativo, pero aunque el habeas data aparece en la Constitución y el país cuenta con la Ley 172-13, que tiene precisamente por objeto la protección integral de los datos personales, otro reto sería la revisión y actualización de este marco legal, considerando que el mundo está cada vez más tecnológico y acelerado como el actual. Una acción que esté motivada desde las instancias gubernamentales e impulsada por los sectores privados. Y precisamente este tema es abordado por el magistrado José Alejandro Ayuso en Hablan los Jueces. Saludos, yo soy José Alejandro Ayuso y estoy en el segmento Hablan los Jueces del programa La Voz del Tribunal Constitucional. El día de hoy vamos a tratar la garantía constitucional del habeas data en la República Dominicana, su configuración normativa y las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional. Pero antes vamos a definir lo que es el habeas data, que es también denominado en el derecho constitucional comparado como de libertad informática, que consiste en síntesis en el derecho de acceso y rectificación de los datos personales almacenados y tratados mediante procedimientos informáticos, lo que ha permitido el almacenamiento masivo de datos y su manipulación ágil, rápida y coordinada.
esta posibilidad de tratamiento de datos ha supuesto una completa revolución en cuanto a su ordenación puramente manual, transformación que ha provocado una reacción protectora de la intimidad de los ciudadanos que ha alcanzado rango constitucional a partir del último tercio del siglo XX. La habeas data es un instituto jurídico de reciente formulación en el ámbito de lo procesal constitucional, que fue introducido en la Constitución Federal de Brasil de 1988. Surge, como ya vimos, debido al desarrollo de los medios de comunicación, ya que los bancos electrónicos de datos son los que permiten acumular mucha información sobre las personas, no como antes, que eran puramente manuales. Su denominación habeas data significa traer o exhibir datos, con lo cual guarda cierta sinonimia con el habeas corpus, que procura la presentación o exhibición del cuerpo. Ahora vamos a ver cómo define nuestra Constitución en el artículo 70 el habeas data. Cito: toda persona tiene derecho a una acción judicial para conocer de la existencia y acceder a los datos que de ellas consten en registros o bancos de datos públicos o privados y, en caso de falsedad o discriminación, exigir la suspensión, rectificación, actualización y confidencialidad de aquellos conforme a la ley. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodístico. Ahora, hay que hacer una precisión ortográfica. Nuestra Constitución habeas data tiene una tilde en la A. Y esa tilde, según la Real Academia Española de la Lengua, no es correcta. A partir del 2010 se estableció que los latinismos no llevan tildes. O sea que, en definitiva, habeas data se escribe sin esa tilde en la A que aparece en nuestra Constitución. Este fue una precisión de índole ortográfica que entendemos importante hacer. También el artículo 64 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, digamos que reproduce el artículo 70 de la Constitución y le agrega que la acción de habeas data se rige por el régimen procesal común del amparo. O sea que la habeas data no es una acción, digamos, autónoma, sino que es una suerte de un tipo especial de acción de amparo que tiene que ver con la autodeterminación informativa. Los derechos fundamentales que protege la habeas data son el derecho a la dignidad humana, artículo 38 de la Constitución, el derecho a la intimidad y el honor personal, el artículo 44, y el derecho a la autodeterminación informativa, que está previsto en el artículo 44, numeral 2 de la Constitución. Hay otra normativa aplicable también, leyes especiales que tienen que ver con el habeas data, pero por razones de tiempo no nos vamos a detener en ellas. Esto sí es importante. El Tribunal Constitucional decidió, mediante una sentencia, la 0024 del 2013, que el habeas data posee una doble dimensión. Una manifestación sustancial que comporta el derecho a acceder a la información misma que sobre una persona se maneja, y dos, una manifestación de carácter instrumental, en tanto permite que la persona, a través de su ejercicio, proteja otros derechos relacionados a la información, tales como el derecho a la intimidad, a la defensa de la privacidad, a la dignidad humana, a la información personal, el honor, la propia imagen, la identidad, la autodeterminación informativa, entre otros. Desde esta óptica, opera como un verdadero mecanismo de protección de los derechos fundamentales. El contenido esencial del derecho a la autodeterminación informativa puede ser conceptualizado como la facultad que corresponde a toda persona para ejercer un control sobre los datos e informaciones personales que le conciernen y que reposan en registros públicos o privados, pudiendo exigir su rectificación, suspensión, actualización y confidencialidad en los casos que corresponda conforme a la normativa jurídica. Esto lo determinó una sentencia del tribunal, la 0025 del 18. Entonces,
Vamos a ver los criterios más relevantes sobre los cuales el Tribunal Constitucional se ha pronunciado mediante sentencias reiteradas. En cuanto a los aspectos generales del habeas data, destacamos que el mismo es aplicable tanto a registros públicos como a registros privados. También que puede ser incoada por personas físicas como por personas morales, por empresas. Y que para exigir, mediante la acción de habeas data, que se eliminen, corrijan, actualicen o aclaren los datos, hay que determinar que la fuente que dio origen a esa información prevista en el registro provenga de una fuente legítima o carente de verosimilitud. Se vulnera el derecho de autodeterminación informativa con la negativa por parte de una institución pública, en este caso de la Policía Nacional, de entregar una certificación de una información que debe constar en su registro, alegando que hubo un incendio. En este caso, la institución tiene que reconstruir ese documento para ser entregado. No incurre en violación de derechos fundamentales el medio de comunicación que publica una información de manera objetiva, sin dar por cierto su contenido, utilizando el término supuestamente y sin emitir opiniones o juicios de valor sobre el contenido de la misma. Esta es la facultad de difundir noticias de interés público que atañen exclusivamente a los hechos noticiables. Esta fue una sentencia, la 0071 del 2020. Igual que procede la acción de amparo para ordenarle a una institución pública, en este caso a la Lotería Nacional, que suprima de su portal web toda información que contenga datos personales sobre una ayuda económica que no fue solicitada por una persona. Esta fue la sentencia 0440 del 21. Las líneas jurisprudenciales sobre tutela de derechos fundamentales protegidos por el habeas data han abarcado diversos registros públicos como expedientes médicos, expedientes tributarios, empresas inscritas en Cámara de Comercio, también registros de organismos de seguridad, como las fichas de antecedentes delictivos, las policiales, los certificados de no antecedentes penales, igual que los registros de información crediticia como los buró de crédito. En resumen, en estos 10 años de jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha tutelado los derechos fundamentales que protege el habeas data, que son el derecho a la dignidad humana, el derecho a la intimidad y el honor personal y el derecho a la autodeterminación informativa. Muchísimas gracias. Mediante la sentencia TC-0520, Derecho al Trabajo, Vida Digna y Desarrollo Personal, con esta sentencia el Tribunal Constitucional ha establecido la importancia de defender derechos básicos como el derecho al trabajo, la igualdad y la dignidad humana, asumiendo que se trata de complementos necesarios que permitan producir los bienes y servicios que hacen falta para vivir dignamente. La aprobación a la impugnación de la norma 101.2 de la Ley 63-17 elimina la limitación que establecía la necesidad de tener un mínimo de 21 años y un máximo de 65 para adquirir la categoría de conductor de transporte público. También se abren las puertas para las personas mayores con deseos de trabajar. Tomando en cuenta que la legislación vigente en materia de tránsito de muchos países de Iberoamérica no dispone de estas reglas relacionadas con la edad, el Tribunal Constitucional instituyó que se trataba de una norma que discriminaba a los choferes por la edad. El otro argumento planteado se refiere a la necesidad de respetar la capacidad física e intelectual de cada individuo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify.
Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Sabes qué son los comunicados de casos aprobados? Se trata de un documento elaborado por la Secretaría del Tribunal Constitucional, colgado en el portal web previo a la publicación de la sentencia, por medio del cual se informa a la ciudadanía el conocimiento y la aprobación de los casos por parte del Pleno. Todo comunicado está conformado por 10 casos aprobados y contiene la siguiente información: el número del expediente en cuestión, la síntesis del conflicto, el dispositivo y los votos particulares si los hubiera. Es importante resaltar que estos comunicados son un medio de divulgación estrictamente informativo de los casos aprobados por el Pleno, por lo que no surten ningún efecto jurídico ni gozan de eficacia jurisdiccional. En consecuencia, no reemplazan en ningún modo la sentencia que se publicará. Si quieres saber si tu caso fue conocido y aprobado por el Pleno, ingresa a www.tc.gov.do, pulsa la pestaña de Consultas, Secretaría y Comunicados de Casos Aprobados y allí podrás visualizar el número, fecha y año de publicación de cada comunicado, así como su contenido. Hola, soy Patria, la nueva asistente virtual del Tribunal Constitucional impulsada por inteligencia artificial para una experiencia judicial innovadora. En aras de modernizar los accesos a las informaciones, noticias, comunicados y sentencias del Tribunal Constitucional, hemos implementado esta nueva herramienta. Patria puede ayudarte a despedirte de la lista estática de preguntas frecuentes para dar la bienvenida a una conexión más personal. Pregúntale sobre la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y sentencias emitidas por esta alta corte, comunicados, roles de audiencia, eventos y noticias del TCRD. A través de una conversación, tendrás a la mano las informaciones relevantes del tribunal de forma ágil, segura y moderna. Además, tendrás a un clic los criterios destacados del tribunal. En el Tribunal Constitucional seguimos innovando. Sé parte. Gracias por mantener la sintonía con La Voz del Tribunal Constitucional. La acción de habeas corpus es otra de las garantías de los derechos fundamentales. En esta ocasión, expresamente para privados de libertad. Vamos a ver de qué se trata en el siguiente reporte. El habeas corpus es un concepto que se utiliza para identificar el derecho que poseen los ciudadanos que están detenidos y que esperan para comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o la autoridad que corresponde en cada caso. La expresión significa literalmente presentar el cuerpo. Con este recurso jurídico se busca evitar los arrestos arbitrarios y garantizar la libertad personal. Regularmente obliga a dar a conocer la situación del detenido, por lo que se utiliza para impedir abusos por parte de las autoridades. De acuerdo con los expertos, el habeas corpus engloba la libertad individual, partiendo de que una persona no puede ser detenida de forma arbitraria, y la integridad personal al asumir que un sujeto no debe ser víctima de daños contra la persona. Instituciones como Amnistía Internacional y The Human Rights Watch han defendido que se instaure en todo el mundo para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Es importante aclarar que este recurso depende de un mandato constitucional y es una de las garantías que regulan los derechos fundamentales de un individuo, por lo que toda persona que está privada de su libertad o que sienta su seguridad individual amenazada puede solicitar un mandamiento de habeas corpus para que le restituyan su libertad.
En la República Dominicana, la regulación de esta garantía se consagró en la promulgación de la Ley 5353 del 22 de octubre de 1914, que permaneció vigente hasta el año 2002, cuando la derogó el Código Procesal Penal, que en sus artículos 381 al 392 dispone todo lo concerniente al procedimiento de habeas corpus. El artículo 71 de la Constitución del 2010 establece formalmente el concepto y objeto de este procedimiento cuando dice: Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria la legalidad de la privación o amenaza de su libertad. En la Constitución del 2010 se instituyó como novedad la ampliación del marco de protección de esta garantía, tomando en cuenta que la misma no solo contempla la protección tras haberse materializado una violación al derecho a la libertad, sino que también instituye la posibilidad de ejecutar la acción de manera preventiva ante cualquier amenaza de violación de este derecho de manera ilegal o arbitraria. El habeas corpus puede ser objeto de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, como cualquier decisión jurisdiccional, cumpliendo con los términos establecidos en la Ley 137-11. El Código Procesal Penal establece claramente los momentos en que se puede ejercer una acción de habeas corpus y los resume en 3. Cuando la persona está privada de su libertad ilegalmente, cuando se siente amenazada de ser privada ilegalmente de su libertad y cuando existen motivos suficientes para suponer que la persona puede ser trasladada de manera ilegal fuera del territorio dominicano. El artículo 382 del Código Procesal Penal establece que una solicitud de mandamiento de esta garantía no está sujeta a formalidad alguna y que puede ser presentada cualquier día por escrito, firmado o por declaración en la Secretaría por la persona de cuya libertad se trate o por su representante. También instituye que en la acción de habeas corpus es importante distinguir varios momentos. Entre ellos se destaca la solicitud, el mandamiento, la audiencia y la ejecución. Y en su labor jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fallado numerosas veces sobre esta acción de habeas corpus. Vamos a ver en el segmento Jurisprudencia Constitucional qué nos dice Ámbar Moscoso sobre las decisiones del Tribunal Constitucional. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su segmento Jurisprudencia Constitucional. Soy Ámbar Moscoso Polanco, letrada del Tribunal Constitucional, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de referirnos a algunas decisiones importantes dictadas por este órgano constitucional en materia de habeas corpus. Verbigracia de lo anterior, en una primera ocasión respecto a un recurso de revisión de sentencias de amparo, mediante la sentencia TC 1514 de fecha 14 de enero del 2014, este Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de delimitar las diferencias entre la acción de habeas corpus y la acción de amparo, luego de advertir que la parte recurrente al momento de accionar por ante el Tribunal de Amparo dio una calificación errónea a la acción interpuesta para la protección del derecho a la libertad personal, al interponer una acción de amparo en lugar de una acción de habeas corpus. Ante tal situación, mediante esta decisión, el Tribunal Constitucional estableció que el tribunal que dictó la sentencia de amparo, como tribunal de primera instancia competente también para conocer de acciones de habeas corpus, pudo corregir la calificación de la acción y evaluar la solicitud del accionante como un habeas corpus y no como una acción de amparo, tomando en cuenta particularmente que la acción de habeas corpus responde a los procedimientos ordinarios establecidos en el Código Procesal Penal, que están diseñados para una mejor instrumentación de los procesos penales y, en el caso particular del habeas corpus, para garantizar la protección efectiva del derecho a la libertad personal. Por lo que este alto órgano colegiado
procedió a acoger el recurso de revisión. En consecuencia, procede remitir el conocimiento del proceso a la jurisdicción ordinaria, conforme lo establece el Código Procesal Penal, donde la parte recurrente deberá plantear la alegada violación al derecho a la libertad personal. Este criterio fue reiterado más adelante mediante la sentencia TC 0310-15 de fecha 25 de septiembre del año 2015, en donde estableció que estamos ante una incorrecta calificación de la acción, cuya subsanación estaba reservada y correspondía al juez de amparo apoderado reconducir y otorgarle la verdadera calificación y, en consecuencia, conocer lo concerniente a dicha acción, aplicando las normas y principios correspondientes. Sigue diciendo el Tribunal Constitucional, tanto el constituyente como el legislador han instituido un mecanismo propio para la protección de la libertad individual y no pueden confundirse las características de una y otra entidades jurídicas al momento de administrar justicia, pues, en caso contrario, se estaría incurriendo en una inobservancia a un mandato de orden constitucional que se expresa con claridad meridiana en el artículo 72 del texto supremo, que establece que toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de los derechos fundamentales no protegidos por el habeas corpus. En tal virtud, en el caso objeto de tratamiento, procede a acoger el recurso, anular la sentencia objeto de este recurso y enviar el expediente ante el juez de amparo, para que, conforme al principio de efectividad de respuesta al caso, conociendo la acción interpuesta por el ciudadano, quien reclama su libertad individual, la cual cuenta con su propio mecanismo de protección, como resulta el habeas corpus. Conforme se verifican en las sentencias anteriormente citadas, este tribunal no solo ha definido las diferencias entre la acción de amparo y la acción de habeas corpus, sino además que ante el error en la calificación de la acción interpuesta por parte del ciudadano, ha fijado el criterio de que corresponde un deber del juez de amparo otorgarle la verdadera calificación y fisonomía. Muchas gracias por su atención. Estuvo con ustedes Ámbar Moscoso Polanco, letrada del Tribunal Constitucional. Mediante la sentencia 111-20, obligación del Estado frente a sentencias condenatorias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, con esta sentencia el Tribunal Constitucional ordena cumplir con el pago de un precio justo por terrenos que hayan sido expropiados de manera legal por el Estado dominicano. Con esta importante sentencia, el Tribunal Constitucional confirma el derecho que tienen los ciudadanos de recibir un pago justo cuando sus propiedades son sometidos a un proceso de expropiación. La sentencia dictada el 12 de mayo de 2020 reconoce las obligaciones que tiene el Ministerio de Hacienda en lo que se refiere a las sentencias que condenan al Estado a pagar a particulares. También reafirma que ese ministerio no debe delegar el compromiso en la Dirección General de Presupuestos, DIGEPRES, sino que está obligada a garantizar que se realicen las gestiones necesarias para que se incluya en el presupuesto el monto adeudado. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Sabes qué son los comunicados de casos aprobados? Se trata de un documento elaborado por la Secretaría del Tribunal Constitucional
colgado en el portal web previo a la publicación de la sentencia, por medio del cual se informa a la ciudadanía el conocimiento y la aprobación de los casos por parte del Pleno. Todo comunicado está conformado por 10 casos aprobados y contiene la siguiente información: el número del expediente en cuestión, la síntesis del conflicto, el dispositivo y los votos particulares si los hubiera. Es importante resaltar que estos comunicados son un medio de divulgación estrictamente informativo de los casos aprobados por el Pleno, por lo que no surten ningún efecto jurídico ni gozan de eficacia jurisdiccional. En consecuencia, no reemplazan en ningún modo la sentencia que se publicará. Si quieres saber si tu caso fue conocido y aprobado por el Pleno, ingresa a www.tc.gov.do, pulsa la pestaña de Consultas, Secretaría y Comunicados de Casos Aprobados y allí podrás visualizar el número, fecha y año de publicación de cada comunicado, así como su contenido. Hola, soy Patria, la nueva asistente virtual del Tribunal Constitucional impulsada por inteligencia artificial para una experiencia judicial innovadora. En aras de modernizar los accesos a las informaciones, noticias, comunicados y sentencias del Tribunal Constitucional, hemos implementado esta nueva herramienta. Patria puede ayudarte a despedirte de la lista estática de preguntas frecuentes para dar la bienvenida a una conexión más personal. Pregúntale sobre la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y sentencias emitidas por esta alta corte, comunicados, roles de audiencia, eventos y noticias del TCRD. A través de una conversación, tendrás a la mano las informaciones relevantes del tribunal de forma ágil, segura y moderna. Además, tendrás a un clic los criterios destacados del tribunal. En el Tribunal Constitucional seguimos innovando. Sé parte. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Gracias por mantenerse en sintonía con la Voz del Tribunal Constitucional. Y una de las acciones más recurridas por todas las personas es la acción de amparo, ya que todos tienen derecho a este recurso. Vamos a ver de qué se trata a continuación. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Este constituye la garantía de la interpretación y aplicación de la Constitución de la República y defiende los derechos y libertades fundamentales de las personas. Toda persona interesada puede acudir gratuitamente a los tribunales de primera instancia correspondientes cuando sus derechos sean violados por una autoridad pública o un particular a través de una acción de amparo. Y si la decisión que se adopta no le satisface, entonces puede interponer un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional. El juez competente para conocer y decidir la acción de amparo es el juez de primera instancia del lugar donde se ha producido el acto u omisión violatorio del derecho fundamental. En aquellos distritos judiciales donde el tribunal esté dividido en cámaras, se deberá apoderar de la acción de amparo a la que guarde mayor afinidad y relación con el derecho vulnerado. Para interponer la acción de amparo ante el tribunal de primera instancia, la persona afectada hará un escrito dirigido al juez y los depositará en la secretaría. Este escrito deberá acompañarse de los documentos y piezas que sirven de base para la actuación. Indicará sus datos y, si desea utilizar abogado, los datos de este. Debe precisar el nombre del presunto agraviante, su domicilio si lo conociere, y tiene que dar detalle de los actos u omisiones, así como indicar el derecho violado o amenazado con ser violado y la fecha del escrito o instancia firmado.
Si la persona no sabe firmar, existe un procedimiento en tribunal habilitado al efecto. Recibida la acción de amparo por el tribunal, el juez dispondrá de 3 días para autorizar a la persona que reclama, para que proceda a citar a la audiencia al presunto agraviante. La audiencia en materia de amparo será oral, pública y contradictoria, y se admitirán todos los medios de prueba. Cuando las partes expongan y discutan el caso, el juez, una vez entienda que está edificado, invitará a las partes para que concluyan el fondo. Todas las sentencias por el juez de amparo pueden ser apeladas o recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional. El recurso en revisión de amparo se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado ante la Secretaría del Tribunal que emitió la sentencia, en un plazo de 5 días, contados a partir de la fecha de su notificación y conforme a lo establecido al respecto por el Tribunal Constitucional. El recurso en revisión de amparo le será notificado a las demás partes, junto con las pruebas anexas, en un plazo no mayor de 5 días. También, en el plazo de 5 días a partir de dicha notificación, estas partes depositarán ante el juez que dictó la sentencia el correspondiente escrito de defensa, junto con las pruebas que quiera hacer valer. En estas circunstancias, la Secretaría del Tribunal que emitió la sentencia remitirá el expediente completo a la Secretaría del Tribunal Constitucional, la cual apoderará al Pleno de Jueces Constitucionales para su conocimiento y decisión. Cumplidos los requisitos de admisibilidad, el Tribunal Constitucional emitirá su decisión dentro del plazo de 30 días a partir de la recepción del expediente. De acuerdo a lo establecido por el artículo 184 de la Constitución de la República, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado. Y como les decía anteriormente, el amparo es uno de los recursos más utilizados principalmente cuando se vulnera el debido proceso, una garantía constitucional. El caso que vamos a ver a continuación es el de un agente de la Policía Nacional al que se le vulneraron sus derechos y accionó en amparo ante el Tribunal Constitucional. El debido proceso es un derecho fundamental. Año 2017. El 5 de diciembre de 2013, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo acogió la acción de amparo interpuesta por José Miguel Mateo Florentino, cadete que cursaba el 4º año de la Academia Policial de Atillo y quien fuera cancelado bajo el cargo de faltas a la disciplina. Después de conocido el caso, el 5 de marzo de 2014, ese Tribunal Superior determinó que a dicho ciudadano no se le dio la oportunidad de defenderse, ni fue presentado ante el juicio disciplinario de rigor y que, por lo tanto, le fueron vulnerados todos sus derechos fundamentales y muy especialmente la dignidad humana, ya que fue objeto de una acción arbitraria, ilegal y abusiva. Ante esta sentencia, el referido cuerpo castrense presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional solicitando que fuera revocada la sentencia en cuestión. La Alta Corte conoció el caso y es así como el 24 de octubre de 2017 dicta la sentencia 532 que declara inadmisible por extemporáneo el recurso de revisión constitucional presentado por la entidad del orden público ante la referida sentencia de amparo. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana confirmó la decisión que había emitido la segunda sala del Tribunal Contencioso Administrativo. Nosotros la ponderamos de manera positiva y muy trascendental porque es una forma de luchar contra la arbitrariedad que se dan a diario en la República Dominicana. Tenemos funcionarios, también en el ámbito catrense que se ven más, que ahí hay una política muy rígida, una disciplina muy rígida y que irradia en la arbitrariedad. Cuando el Tribunal Constitucional emite este tipo de decisiones, viene siendo como una esperanza para este país. Muchas cosas que debieran resolverse o deberían resolverse de manera administrativa sin tener que ir a un tribunal, lamentablemente tenemos que judicializarlo para que se puedan resolver. Pero la decisión del tribunal es una decisión fundamental que sienta precedente. Esta decisión resultó en ganancia de causa para el señor Mateo Florentino.
Sentencia TC 0012-12, derecho a pensión a sobreviviente de matrimonio o unión libre. Mediante esta sentencia, el Tribunal Constitucional reconoció a las viudas, viudos y parejas de unión libre de los miembros de las Fuerzas Armadas el derecho a recibir pensión de su compañero o compañera de vida fallecido. Esta sentencia, aparte de la negativa de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas y la primera sala del Tribunal Superior Administrativo de cumplir la solicitud realizada por la compañera sobreviviente de uno de sus miembros con quien no estaba casada legalmente. El fallo también sirvió para establecer que la Ley 873 de las Fuerzas Armadas contradice el artículo 55.5 de la Constitución Dominicana, cuando establece una restricción en lo que se refiere a las personas no casadas, condicionando la entrega de la pensión a la existencia de un matrimonio. Otro aspecto que esta sentencia reivindicó es el relacionado con el hecho de que solo la viuda tenía derecho a la pensión de sobreviviente, pero no así el viudo, cuando en los organismos castrenses existe un % considerado de mujeres. A partir de la decisión tomada por el TC, la Ley 873 dice lo siguiente: tendrá derecho a pensión él o la sobreviviente de un matrimonio o de una unión marital de hecho, con por lo menos un año de duración, salvo el caso de que hayan engendrado hijos o que el fallecimiento hubiere sido causado por un accidente o por las causales del artículo 247. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la garantía de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. ¿Sabes qué son los comunicados de casos aprobados? Se trata de un documento elaborado por la Secretaría del Tribunal Constitucional, colgado en el portal web previo a la publicación de la sentencia, por medio del cual se informa a la ciudadanía el conocimiento y la aprobación de los casos por parte del Pleno. Todo comunicado está conformado por 10 casos aprobados y contiene la siguiente información: el número del expediente en cuestión, la síntesis del conflicto, el dispositivo y los votos particulares si los hubiera. Es importante resaltar que estos comunicados son un medio de divulgación estrictamente informativo de los casos aprobados por el Pleno, por lo que no surten ningún efecto jurídico ni gozan de eficacia jurisdiccional. En consecuencia, no reemplazan en ningún modo la sentencia que se publicará. Si quieres saber si tu caso fue conocido y aprobado por el Pleno, ingresa a www.tc.gov.do, pulsa la pestaña de Consultas, Secretaría y Comunicados de Casos Aprobados y allí podrás visualizar el número, fecha y año de publicación de cada comunicado, así como su contenido. Hola, soy Patria, la nueva asistente virtual del Tribunal Constitucional impulsada por inteligencia artificial para una experiencia judicial innovadora. En aras de modernizar los accesos a las informaciones, noticias, comunicados y sentencias del Tribunal Constitucional, hemos implementado esta nueva herramienta. Patria puede ayudarte a despedirte de la lista estática de preguntas frecuentes para dar la bienvenida a una conexión más personal. Pregúntale sobre la Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y sentencias emitidas por esta alta corte, comunicados, roles de audiencia, eventos y noticias del TCRD. A través de una conversación, tendrás a la mano las informaciones relevantes del tribunal de forma ágil, segura y moderna. Además, tendrás a un clic los criterios destacados del tribunal. En el Tribunal Constitucional seguimos innovando. Sé parte. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio, ahora en Spotify. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo.
Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Ahora vamos a ver qué dice el artículo 73 de nuestra Constitución sobre la nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Adelante. Artículo 73. Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada. Y hasta aquí esta edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecemos que nos hayan acompañado durante esta edición donde tratamos el tema de las garantías de los derechos fundamentales. Esperamos que el tema haya sido de su agrado y que hayan aprendido de cómo acceder a estos recursos. Soy Tomás Marte y les invito a que nos acompañen en la próxima edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional.